Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en un grupo casero y al igual que la semana pasada vamos a continuar con el estudio de la batalla de la fe. Recordemos que estamos estudiando fe en Dios. Este es nuestro cuarto mes y cuando hablamos de la batalla de la fe estamos hablando de circunstancias con las que nos encontramos en nuestro caminar. Y respecto de eso, y un poco recordando lo que vimos en la predicación del día domingo, la pregunta a hacernos sería, ¿son las circunstancias adversas algo que el cristiano debería o está propenso a tener? ¿O nosotros en Cristo ya no estamos sujetos a ningún tipo de circunstancia adversa? Y si vivimos circunstancias adversas, ¿cuál debiera ser nuestra actitud frente a ellas? ¿Qué es lo que deberíamos esperar de Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros en estos momentos de nuestra vida? Bueno, de eso se trata el grupo casero de hoy. Así que el Señor les bendiga y vamos adelante. Bien, comenzaremos el estudio de esta semana que tiene que ver con fe y el temor y cuál debiera ser la reacción y la manera de enfrentar las circunstancias adversas que un cristiano debería tener. Vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo deberíamos nosotros reaccionar. Para eso quisiera invitarlos a que pudiéramos revisar el pasaje de Isaías 43 desde el versículo 1 al 4. Dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Este es un tremendo pasaje. La verdad, la palabra de Dios contiene muchas promesas para los fieles. Y entre las promesas está justamente el de protegernos en momentos de dificultad. Este pasaje contiene una serie de promesas de Dios que hace a su pueblo, pero que podemos entenderlas como un principio que trasciende los tiempos y las generaciones. Comentábamos que hay algunos que sostienen que la Biblia menciona 365 veces la palabra no temas. Y la verdad que no sabemos si es que efectivamente esto es así, pero en caso de no serlo, si lo es, bueno, pareciera ser que hay un no temas por cada día del año. Pero si no lo fuera, igualmente debe ser un número importante de veces que la Biblia repite la palabra o la expresión no temas. Y si lo hace, bueno, debe ser por algo, debe ser porque es importante. Entonces, lo que debemos entender de este pasaje es que, por una parte, el no temas no es una sugerencia. No es que Dios esté diciendo, oye, mira, trata de no tener miedo. No, es una orden, es imperativo, es un mandamiento. No temas. Pero antes de entrar en el no temas, yo quisiera referirme al inicio del versículo 2 que dice cuando pases. Ese cuando pases hace gran diferencia entenderlo bien o no comprenderlo bien. Porque cuando pases da la sensación, da la intención de que vamos a pasar por dificultades. Es decir, aquí Dios advierte, dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos, es decir,
cuando pases por el agua, cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos. No es si es que por casualidad tú pasas, no, es cuando pases. Ese cuando pases nos quiere decir que vamos a pasar. Es cosa de tiempo. Es posible que hayan algunos hermanos en el grupo casero que ya pasaron por el fuego, otros están pasando una situación de ríos turbulenta y otros tal vez van a pasar en el futuro. Y tal vez algunos que ya pasaron van a volver a pasar en el futuro. Es decir, el cuando pases lo que denota es que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por momentos de dificultades. Y cuando eso ocurra, lo que Dios espera de nosotros, y por eso el mandamiento, es no temas. Es decir, Dios espera que nosotros no nos dobleguemos ante la adversidad, que no nos rindamos ante la adversidad, sino que nuestra actitud debe ser una actitud de fe. Y el temor con la fe son totalmente contrapuestos. Eh, el temor me va a llevar a doblegarme ante las situaciones, a rendirme. Y la fe me va a permitir hacer justamente lo que dice Dios aquí al pueblo de Israel. Es decir, sobre las aguas tener la convicción de que Él va a estar con nosotros. En el fuego no me quemará. Los ríos no me van a negar, no nos vamos a inundar, pero va a ser difícil. Entonces, antes de esta parte, decíamos que lo que Dios hace es que en el capítulo, en el versículo número 1, comienza a relatar sobre quién es la persona que está dando este mandato de no temer. Podríamos decir también quién es la persona que está ofreciendo la protección. Y no es nada más, ni digamos, no es otra persona en realidad, sino es Dios. Pero Él se presenta de distintas maneras. Y la primera, Él dice, yo soy tu creador. Fíjese, dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Él es nuestro creador. Y es interesante la figura que hace con Jacob e Israel, porque Dios creó a Jacob como nos creó a todos nosotros. Pero en el proceso de la vida de Jacob, desde Jacob hasta llegar a convertirse en el hombre de Dios, en el hombre que Dios quería para cumplir su propósito, necesitaba transformar la vida de Jacob. Y ese proceso de transformación lo vivió durante toda su vida Jacob. Entonces Dios se presenta primero como yo soy tu creador, Jacob. Pero luego dice yo soy tu formador. La diferencia entre creador y formador es que creador nos creó. Pero no, Dios no solamente es nuestro creador, sino que también Él es nuestro formador. Y da la figura de Jacob e Israel. Son la misma persona. Es a Jacob Dios, una vez que termina la obra de transformación interna, Dios le cambia el nombre a Israel. Entonces, cuando Él está diciendo esto, Él no se está presentando así como cualquier cosa y nada poético, sino que está diciendo, yo te creé, yo te di vida, pero también yo soy el que te transformo. Y cuando vemos la vida de Jacob, cómo fue transformado, él fue transformado a raíz de las circunstancias. Él en algún minuto fue perseguido, en algún minuto fue transformado en el fondo de su carácter. Y Dios utilizó los engaños, las persecuciones para transformar la vida de Jacob. Por lo tanto, quien está dando la promesa de protección y la instrucción de no temer es nuestro creador, pero también nuestro formador, porque Él no solo nos crea, sino que también nos va formando. El proceso de desarrollo es lento y con muchas situaciones peligrosas, pero Dios ha obrado a favor nuestro para que nosotros seamos transformados. Pero no solamente eso, sino que también dice que Él es nuestro redentor. Él nos salvó, Él nos redimió, nos salvó de nuestra vida pasada cuando estábamos totalmente en delitos y pecados. Y aquí, si bien cuando nosotros hablamos de Salvador o de redención, habitualmente lo asemejamos o lo relacionamos con
La salvación, eh, en el Antiguo Testamento muchas veces el Salvador tenía más bien un sentido de rescatar, de llegar en el auxilio del el pueblo. Para nosotros, claro, Dios es nuestro redentor, porque nosotros lo entendemos perfecto. Estábamos muertos y Dios nos redimió. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento la expresión Salvador se entiende como Él llega en el momento justo a rescatarnos, que tiene un significado muy similar al de redención, guardando por supuesto las proporciones. Y finalmente Él termina diciendo que tú eres mi pueblo, por lo tanto Él es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos a Él. Entonces todo esto pareciera ser que Dios dice, oye mira, yo soy tu creador, soy tu formador, soy tu redentor, soy tu dueño. Antes de decirnos no temas, Él está apuntando a nuestra identidad. Eh, Nosotros somos sus hijos. Él es nuestro creador, nos forma, nos redime. Él es nuestro dueño, es nuestro papá. Es, es muy difícil que una persona que tenga una identidad clara en Cristo, quién es en Cristo, vaya a doblegarse ante las situaciones adversas. Y muy por el contrario, tenemos muchos hermanos que a veces alegan de que son injustos con ellos o que viven situaciones muy complejas o que uno no los entiende porque no estamos en sus zapatos para entender lo difícil que les toca vivir normalmente. Y yo no, con eso no quiero decir que los hermanos estén sobrevalorando sus situaciones de adversidad, sino más bien quiero transmitir que muchas veces la razón por la que nos victimizamos tiene más bien que ver con la falta de identidad que tenemos en Cristo que con las situaciones adversas que podemos vivir. Porque Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, dijo que íbamos a tener injusticias. Es más, dice, cuando alguien te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Entonces, si nosotros nos quedamos pegados en que me traicionaron, me trataron de manera injusta, me agredieron, claro, nos podemos perder en eso. Y podemos, hay personas que dicen, no, en esta iglesia me trataron mal, me voy a otra iglesia, me voy a otro grupo. No, este discipulador no funciona conmigo, me cambio de discipulador. Eso es habitual, lamentablemente, en medio nuestro, lo escuchamos habitualmente. Pero normalmente eso tiene que ver con una falta de identidad. Personas que esperan más de otras personas o de situaciones y que no logran ver a Dios a través de las situaciones adversas o las aflicciones. Por ejemplo, una persona insegura que no tiene una identidad clara en Cristo, va a ver todo como que lo intentan agredir. Hay personas que rápidamente explotan y son muy agresivos, pero detrás de esa agresividad hay una carencia, hay una falta de identidad que los hace reaccionar de esa forma y tratar de protegerse siendo violentos, siendo agresivos. Pero detrás de eso simplemente hay una persona que no tiene una identidad clara. Porque cuando tú tienes una identidad clara en Cristo, ¿qué te puede afectar? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién podría decirme algo tan grave que me haga decaer en la fe? Solo lo podría lograr si mi identidad no está puesta en Dios, sino que mi identidad está puesta en lo que yo soy o en las personas. Hay personas que construyen su identidad, me estoy desviando un poquito del tema, pero está relacionado. Hay personas que construyen su identidad en las cosas que logran o en los logros, en los éxitos, en los proyectos. Y que cuando logran eso se sienten completos. Personas que profesionalmente consiguieron grandes éxitos. Yo he visto personas que profesionalmente son exitosas y el día que los despiden se derriban, desaparecen. Porque, ¿cuál era el problema? Que todo lo que ellos eran fue lo que alcanzaron lo que lograron, el éxito que obtuvieron. Pero cuando tu identidad está en Cristo, te pueden despedir, te pueden traicionar, pero tú sabes que nada puede tocar lo que te llena por dentro, que es Cristo.
Nadie puede tocar quién tú eres. No hay nadie, no hay nada que alguien me pueda decir que cambie mi condición de hijo de Dios. No hay nada que alguien me pueda decir que haga que Dios me ame menos de lo que me ama. Y cuando yo entiendo eso, entonces que, bueno, las circunstancias de la vida son difíciles de vivir. Quisiéramos que nunca estuvieran situaciones difíciles. Quisiéramos que nunca seres queridos se fueran o partieran. Y vamos a sentir angustia, vamos a sentir vacío, pero nuestra fe va a seguir intacta. No vamos a cuestionar de que por qué Dios lo permite, porque sabemos que las circunstancias de la vida sirven para tratarnos, porque Él es nuestro formador y Dios utiliza las circunstancias de la vida para tratar con nuestro carácter. Por eso es importante el versículo número 1, en donde Dios dice, mira, yo soy tu creador, tú eres mi hijo, tú eres mío, me perteneces, yo te redimí, yo te compré, yo te formé, yo soy tu padre. Entonces no es como que, Rodrigo me está diciendo no temas, no es como que el vecino me dijo que no tenga miedo, no, el creador del universo, el creador de mi vida, el que permite que las cosas pasen, es el que me está diciendo no temas. Y si Él me dice no temas, hermano, no temas, no temas, no se deje doblegar ante la adversidad o las circunstancias. Continuemos. El pueblo, la verdad, que cuando escuchó esto, al ser confrontado en su condición, porque en realidad el pueblo estaba bastante rebelde, él podría haber tenido miedo, porque era un pueblo que desobedecía habitualmente a Dios. No es muy diferente a lo que hacemos nosotros en la actualidad. Desobedecemos, nos reconciliamos, desobedecemos, nos reconciliamos. Pero Dios había sido muy duro con el pueblo y había confrontado esta situación. Y el pueblo podría haber tenido miedo de que Dios los pudiera rechazar de manera permanente, pero sabemos que no es así, que sus misericordias se renuevan a cada día y una vez más el Señor les asegura que aunque fueran infieles, Él seguiría siendo fiel y inmediatamente los anima con un mandamiento como el que leímos acá. No teman. Entonces, aunque este mensaje fue escrito para Israel, creemos que aquí hay verdades y principios que trascienden el tiempo. Entonces, amados, las tribulaciones en realidad solamente nos sirven para comprender que Dios, o más bien debemos comprender que las tribulaciones nos sirven para tratar con nuestro carácter. Ahora, las tribulaciones que se mencionan acá en Isaías 43, dice así, primero, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, eh, vamos a pasar por las aguas y debemos comprender que cuando pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros, no nos va a dejar. Cuando pasemos por el fuego no nos va a quemar. Esto quiere decir más bien que Dios lo que controla es el fuego. Por ahí recuerdo una vez que, no recuerdo si fue el hermano Willy que me compartió, que le había compartido a un hermano, eh, y le decía, mira, Dios nos mete al horno, pero Él controla la temperatura. Hermano Willy, yo sé que está viendo este video, excelente eh, idea. Es como que Dios a veces nos mete al horno para ser tratados, pero Él controla la temperatura. Y lo que está diciendo aquí es, cuando pases por el fuego no te va a quemar, no te va a consumir. Y cuando pases por los ríos no te anegarán. Vamos a pasar por tribulaciones, pero esas tribulaciones no nos van a destruir. Tenemos que tener eso muy presente. Dios está en el mando de control. Dios está ahí moviendo las perillas, está cuidando de nosotros, pero permitiendo que pasemos por situaciones así. Vamos a ver dos ejemplos que los vimos el fin de semana, y el primero tiene que ver con Pedro. Y esto está en Mateo 14, del 22 al 33. Aquí tenemos una situación particular porque vemos que estaba
Pedro, digamos, estaba Jesús con los discípulos, había terminado de hacer un milagro con alimentación a una multitud y le dice a los discípulos, váyanse, ustedes crucen a la otra orilla y por primera vez como que Jesús los da la sensación como que casi como que los obliga a subir a la barca y eso puede ser entendido como, ¿será que Jesús sabía? Por supuesto que sabía que iban a ir a una tormenta. ¿Será que Jesús los manda a la tormenta? Pareciera ser que sí, que Jesús los manda a la tormenta, porque Jesús no solamente se queda despidiendo a 5.000 personas o más de 5.000 personas, sino que después de eso se va a orar. Y cuando llega la noche, entonces ya los discípulos estaban en la barca en medio del mar en una tormenta. Y Jesús ya en la madrugada, ya amaneciendo, recién ahí se les aparece, cuando ellos ya tenían miedo y seguramente estaban pensando que podían morir. Bueno, en ese minuto Jesús se les aparece y les dice, tranquilos, yo soy. Pedro lo desafía y le dice, bueno, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y por primera vez vemos que Pedro camina sobre las aguas, pero la palabra dice que cuando Pedro saca su mirada de Jesucristo y pone su mirada en las circunstancias, que en este caso son los vientos y las olas, dice que él comienza a temer y comienza a dudar y a hundirse. Y cuando está hundiéndose, le grita a Jesús por socorro, y Jesús dice que extendiendo su mano le ayudó y llegaron a la barca. De seguro, y como decíamos, Jesús no volvió nadando a la barca con Pedro. Jesús estaba sobre las aguas. No imagino a Jesús tirándose un piquero, ya si está caminando sobre las aguas, tirándose un piquero para tomar a Pedro y nadar a la barca. Por eso dice la palabra, y Jesús le extendió la mano. Es decir, es casi como que súbete al nivel que yo estoy. No estoy sobre nada, estoy sobre las aguas, pero sube. Entonces de seguro Pedro volvió a caminar sobre las aguas. Es como que si Jesús le quisiera enseñar cómo caminar sobre las aguas. Le dice que es un hombre de poca fe. Y tan pronto como Jesús entra en la barca, se calma el viento y las olas y comenzaron a adorarle. Uno podría pensar por qué Jesús no calmó la tormenta antes, por qué no evitó que todo esto ocurriera. ¿No tenía el poder para hacerlo? Por supuesto, Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Pero sin embargo, Él permitió que esto ocurriera. Es más, mandó a los discípulos directo a la tormenta. Porque Dios utiliza las circunstancias para moldear nuestro carácter, para llevarnos a experimentar una vida de fe, para que podamos intentar caminar por sobre las aguas, para que podamos intentar caminar en fe por sobre las dificultades. De otra forma, nosotros podríamos entender que las dificultades evidencian nuestra fe, de qué manera nosotros las enfrentamos. Y comentábamos, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle a Dios para que nos libre de toda enfermedad, nos libre de toda circunstancia adversa, nos mande recursos cuando tenemos necesidad económica y muchas veces Dios lo va a hacer, pero van a haber otras veces donde tal vez no vamos a sanar. ¿Cuál va a ser tu reacción ante una enfermedad que Dios no quiere curar? Porque aquí no está en duda si Dios puede curar o no. Y el punto es que cuando no hay una enfermedad o una situación difícil que no para, no es porque Dios no tenga el poder para detener esa situación o enfermedad. Tal vez Él quiere que nosotros caminemos sobre esa dificultad. Y la fe tiene más que ver con el caminar por sobre las circunstancias que con eliminar estas circunstancias. Tenemos que pedirle que Él elimine esto. Si hay una enfermedad, sácala por favor, Señor, de nuestra vida. Y si no la saca, ¿cuál va a ser tu actitud? Y si no te sana, ¿cuál va a ser tu actitud? Y ahí veíamos que algunos niegan su condición de enfermedad. Eso no es fe. Fe es a pesar de mi enfermedad.
yo sigo adorando a Dios, sigo exaltando su nombre. Nada me va a hacer doblegarme ante mi enfermedad. Si hay una situación difícil que está fuera de mi control y que me colapsa, ¿cuál es mi actitud frente a eso? ¿Me colapso? ¿Me derribo? ¿Me rebelo contra Dios? ¿Cambia mi estado de ánimo? ¿Cuál? ¿Cuál debiera ser? ¿Cuál cree usted que debiera ser la actitud que Dios espera de nosotros? Por supuesto, caminar sobre las aguas, pasearnos por el fuego. Y ahí es donde vamos a la siguiente texto que está en Daniel 3 del 16 en adelante. Dice así, el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Él les había pedido que se inclinaran frente a unas imágenes que él había construido. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Claro, como no se querían rendir, no se querían postrar, el rey dijo, ok, los vamos a tirar al horno de fuego, los vamos a matar. Y ellos dicen, mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, si nos quieres meter de alguna forma, si nos quieres meter al horno, ok, adelante, no te vamos a responder sobre esto. He aquí dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Aquí una convicción. Mira, no te vamos a responder sobre, métenos al horno, haz lo que quieras. Pero nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Esa frase es tremenda, pero fíjese en la siguiente, porque dice, y nos librará. Pero el versículo 18 dice, ¿y si no? La pregunta es, ¿y si no qué? Y si no es, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Cuando el rey Nabucodonosor escuchó esa frase, como que hagas lo que hagas, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, dice que se llenó de ira, su rostro demudó. Y él dijo, ok, entonces ustedes no tienen temor y manda a calentar el horno 7 veces más. Es decir, no les da temor entrar al horno. Eh, perfecto, perfecto. Pero calienten más el horno. ¿Cuántas veces? Denle 7 vueltas a la perilla. Que quede bien caliente. Para que sepan qué rey soy yo. Y así lo hicieron y metieron al horno a estos 3 hombres. Dice la palabra en otros versículos que los hombres que iban acompañando, como los guardias que los llevaban al horno, murieron calcinados. Y entonces esto debe haber sido como una especie como de reality show donde el rey veía cómo se quemaban las personas. De repente empiezan a mirar y el rey hace una pregunta y dice, porque se espantó, dice, oye, ¿no habíamos echado a 3 hombres atados? Y los súbditos le dicen, sí, rey, claro, eran 3 y efectivamente los echamos atados. Y él dice, entonces, ¿por qué veo 4 hombres ahí y están libres y están como caminando? Y además el cuarto se parece a un hijo de los dioses. Y eso es tremendo porque el rey se impresionó solamente de ver la situación y ver que no eran 3, sino que eran 4. ¿Quién es el cuarto? Decía los hermanos, si tuvieran poleras con los nombres como en los reality show, probablemente diría Sadrach, Mesach, Abednego y el cuarto, Jesucristo. Claramente Jesús estaba ahí con ellos. Claramente era Dios interactuando ahí con ellos. Y ellos no se quemaron. Fíjese lo que dice el versículo 23. Dice, y estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al del hijo de los dioses. El versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas
y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, en resumidas cuentas, ni tenían olor a humo. Dios los habría librado. Y como veíamos en Isaías, pasaron por el fuego, pero el fuego no los tocó. Lo único que tocó el fuego fue las amarras que ellos tenían, es decir, las amarras Dios las libró a través de el fuego. Entonces, en este caso, lo que fue neutralizado fue la fuerza del fuego. El rey, bueno, pidió que lo sacaran del horno y, bueno, al igual que en el caso de Pedro, hermano. Primero Pedro aprende a caminar sobre las aguas y después de que aprenda a caminar sobre las aguas, Jesús calma la tormenta. Y aquí es básicamente lo mismo. Después de que logran caminar en medio del fuego, Dios toca el corazón del rey y lo sacan del fuego. Entonces no basta, amado, solo con poner una cara de fe eh, o comprender el concepto de fe, sino más bien es caminar en fe. La fe se apoya en el carácter de Dios, la fe se apoya en nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, quién es nuestro Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:7 que nosotros andamos por fe, nosotros no andamos por vista. Veíamos el caso de Habacuc y él, por supuesto, que no vive por vista, él vive por fe. El propio Pablo, nuevamente en 2 Timoteo 1:2 dice que él sabe en quién ha creído. Él dice la expresión yo sé en quién he creído. Es una cuestión de identidad, es una cuestión de cómo relacionarnos con Dios. Porque todo lo que vamos a experimentar de Dios es por fe. Cuando no creemos en Él, finalmente terminamos a Él haciéndolo mentiroso porque somos como cristianos derrotados. Y no es así. Entonces, amados, las aflicciones, las dificultades, las tribulaciones, las adversidades van a venir a nuestras vidas. Es un hecho, es una realidad. Esa circunstancia va a estar en nuestra vida. Cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, debemos pasar por medio de la fe. También debe ser vivido esa experiencia, vivida por fe. La fe es una convicción, es una certeza de quién es Dios, de la acción de Dios. La fe está basada en lo que Dios habló en su palabra. Por eso es imperativo que usted tenga un hábito de estudio, que aprenda la palabra, porque solamente a través de la palabra su fe va a ir incrementándose, porque la fe proviene por el oír y el oír la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él solo logró sortear esa circunstancia por la palabra, él respondía por la palabra. La fe no nos dejará distantes del problema, la fe no nos va a apartar ni nos va a evitar más problemas. Más bien la fe nos puede llevar a vivir la intervención de Dios en medio del problema. Y esta intervención de Dios no es como una varita mágica que hace desaparecer nuestros problemas, sino que más bien nos da la gracia para poder soportar las situaciones difíciles hasta cuando Dios interviene de forma externa y cambia las circunstancias. Entonces debemos imitar, como lo dice el libro de Hebreos, a aquellos que por la fe y por paciencia heredaron las promesas. Es decir, heredamos promesas no solamente por fe, sino que también lo hacemos con la paciencia. Fe y paciencia van de la mano. Y si la Biblia habla de paciencia es porque no siempre los resultados van a ser
inmediatos como nosotros queremos. No siempre la intervención viene inmediatamente. A veces oramos, pedimos y Dios lo hace ya. Y otras veces se va a tomar su tiempo. Pero sea que la intervención de Dios sea inmediata o tarde, tenemos que tener la confianza de que Él quiere lo mejor para nosotros y que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces aprendamos a movernos sobre las aguas, aprendamos a no doblegarnos ante las circunstancias. ¿Amén? Bueno, la pregunta para esta semana, antes de eso vamos a orar y luego les dejo la pregunta. Padre, yo te doy muchas gracias por lo que has estado hablando con nosotros durante estos días sobre cómo reaccionar y cómo movernos ante las distintas circunstancias de la vida. Te pido, Señor, que podamos experimentar y vivir en fe en todo momento, Señor. Muchas gracias, Padre, y te pido que ahora en el compartir con los hermanos podamos tener un tiempo para abrir nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces decía, hermanos, que la pregunta que ya están viendo en pantalla es la siguiente. En momentos de adversidad, ¿qué se manifiesta más fuerte en su vida? ¿La fe o el temor? Es decir, cuando pasa por adversidades, ¿qué es lo que toma más fuerza? ¿La fe o el temor? Otra pregunta. En momentos de dificultad, ¿a quién acude usted habitualmente? Es una pregunta abierta. Personas, tarjetas de crédito, bancos, Dios, doctor, el pastor, la mamá, el papá. ¿A quién acude en momentos de dificultad? Y tercera pregunta. ¿Logra ver a Dios en las adversidades que ha vivido? ¿Lo ve con claridad? Bueno, compartan estas preguntas y para la próxima semana hay una tarea. Y la tarea es que cada hermano busque uno o dos pasajes en donde haya alguna expresión no temas en la Biblia. Y en el próximo grupo casero explique en breves minutos a qué se refiere ese texto que dice no temas. Vea cuál es el contexto y a qué se refiere con el no temas. Amén. Que el Señor les bendiga.